Comenzó como cualquier otro día en el aeropuerto, hasta que un sonido lo cambió todo. El aeropuerto entero se paralizó cuando un perro policía empezó a ladrar sin control a una niña. El pánico se extendió entre la multitud. El agente que sujetaba la correa gritaba, luchando por controlar a su compañero canino. Mientras la aterrorizada niña se aferraba a su mochila rosa, temblando y con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurró: «Es solo mi mochila, no entiendo. No he hecho nada malo. Por favor, que pare. Me asusta». La niña lloraba. Pero el pastor alemán no se detenía. Sus instintos le advertían del peligro. Al principio, los agentes pensaron que se trataba de un error. ¿Cómo podía una niña pequeña representar una amenaza? Nadie comprendía la desesperación del perro policía. Su guía, el agente Mark Jensen, ya había visto a Rex alertar sobre el peligro, pero nunca de esa manera. Algo no cuadraba, murmuraban. ¿Por qué un perro policía entrenado atacaba a una niña inocente? Nadie sabía que, en ese preciso instante, el perro no solo ladraba, estaba alertando a los agentes. Todos creían que el perro se había vuelto loco hasta que una radiografía reveló algo increíble. Lo que el perro policía percibía no era normal. Y segundos después, todo el aeropuerto quedó en silencio. Nadie entendía lo que sucedía. ¿Corría peligro? ¿Era posible que llevara algo ilegal? No se pierdan la historia. Les va a sorprender. Antes de empezar, denle a me gusta, compartan y suscríbanse. Y, la verdad, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos ven? Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El eco de las maletas rodando y los anuncios del aeropuerto llenaban el aire cuando un ladrido agudo y repentino rompió la rutina. Todas las miradas se volvieron, las conversaciones se interrumpieron. Cerca del control de seguridad, un imponente pastor alemán con un chaleco negro de la policía canina se abalanzó hacia adelante. Su profundo gruñido resonando por toda la terminal. El agente Mark Jensen sujetó con fuerza la correa, sus botas raspando el suelo pulido mientras luchaba por contener al perro. «Rex, junto», gritó Mark por encima del ruido, pero el perro se negó a obedecer. Mostró los dientes y fijó la mirada en una sola persona. Una niña pequeña, pelirroja, que estaba cerca de la fila con una mochila rosa apretada contra el pecho. Se quedó paralizada con los ojos muy abiertos, temblando mientras el perro ladraba de nuevo, más fuerte, con más desesperación esta vez. Los pasajeros jadearon. Algunos retrocedieron. Otros sacaron sus teléfonos para grabar. Una madre cercana protegía a su hija, susurrando: «¿Por qué la ataca el perro?». Los guardias del aeropuerto se acercaban apresuradamente, y la confusión se extendía como la pólvora. El pulso de Mark retumbaba en sus oídos. Rex nunca lo había desobedecido. El perro policía llevaba años entrenado para detectar peligros, explosivos y narcóticos, pero nunca lo había visto reaccionar con tanta intensidad. «Tranquilo, muchacho. ¿Qué pasa?», murmuró Mark tirando de la correa, pero Rex clavó las garras en las baldosas, negándose a retroceder. La voz de la niña se abrió paso entre el caos. «Por favor, que pare», gritó con voz débil y aterrada. Sus ojos brillaban con lágrimas, mientras abrazaba su mochila con más fuerza, como si fuera lo único seguro que le quedaba en el mundo. Una fila de agentes de la TSA se acercó, formando un círculo de precaución a su alrededor. Un agente susurró: «Señor, ¿su perro está fallando?». Mark lo fulminó con la mirada. «Rex no falla. Si reacciona, es por algo». El cuerpo del pastor alemán temblaba de tensión. Ladró una vez más, con un ladrido agudo y deliberado, y luego empezó a olfatear el aire entre la chica y su bolso, tirando con más fuerza hacia ella. «¡Retrocedan todos!», ordenó Mark. La terminal vibraba con alarma. La gente susurraba, los teléfonos parpadeaban y los agentes gritaban instrucciones. En algún lugar entre la multitud, un niño pequeño empezó a llorar. Mark apretó la mandíbula. Su instinto le decía que no era agresión, sino una advertencia. ¿Pero advertir de qué?
Mientras los ladridos de Rex se volvían más rápidos y frenéticos, Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La chica retrocedió asustada, pero Rex tiró con más fuerza, desesperado, insistente, como si intentara decirles algo que ningún humano podía comprender aún. Y en ese tenso instante, todos se dieron cuenta de que algo dentro de esa pequeña mochila rosa lo había cambiado todo. «Rex, ¡quieto!». La voz de Mark resonó en la terminal, pero fue como gritarle al viento. El cuerpo del pastor alemán estaba rígido, cada músculo tenso como un anillo de guerra. No atacaba, advertía. Sus ladridos resonaron en las altas paredes de cristal, captando la atención de todos los que estaban a su alcance. Mark sentía la correa vibrar en sus manos. Rex estaba más fuerte de lo normal, impulsado por algo instintivo. El agente se echó hacia atrás con todo su peso, apoyando las botas en el suelo. Pero el perro policía volvió a abalanzarse, arañando con las garras, con los ojos ardiendo de una extraña urgencia. «¡Quítenla de en medio!», gritó uno de los guardias del aeropuerto. «El perro está fuera de sí». Pero Mark negó con la cabeza. «No, Rex no pierde el control. Intenta decirme algo». Su voz era baja, tranquila, pausada, incluso mientras la adrenalina le recorría las venas. La niña pelirroja se aferró a su mochila, con lágrimas que le recorrían las mejillas. «No he hecho nada», lloró. «¿Por qué me ladra?». Los pasajeros se agruparon más lejos, murmurando nerviosos. «¿Trajo algo?». «Un arma». «No solo es una niña». «Entonces, ¿por qué el perro policía se vuelve loco?». El coro de susurros alimentó el pánico hasta que toda la sala de espera pareció temblar de inquietud. Mark se arrodilló junto a Rex, sujetándolo firmemente por el cuello. «Amigo», susurró, «háblame». «¿Qué pasa?». Rex gimió, luego gruñó, acercándose de nuevo a la niña. Le tembló la nariz. Se puso tenso, como si cada uno de sus sentidos le gritara de peligro. Dos agentes se acercaron. «Señor, tenemos que asegurar la situación». Uno de ellos extendió la mano hacia la niña. En el instante en que la rozó con la mochila, Rex se abalanzó, deteniéndose a centímetros de ella, pero ladrando con violencia. El agente retrocedió de un salto. «¿Qué demonios?». «Casi me muerde». Mark entrecerró los ojos. «No la persigue», murmuró. «Es algo que lleva consigo». Los sollozos de la chica se hicieron más fuertes. «Son solo mis cosas del colegio», insistió. «Mi mamá las empacó». «¿Dónde está tu mamá ahora?», preguntó Mark con suavidad. La chica sorbió por la nariz. «Fue a comprar boletos». Dijo que volvería enseguida. Mark intercambió miradas con los demás oficiales. Algo no le cuadraba. Rex empezó a dar vueltas en círculos, con la cola rígida y el hocico pegado al suelo, como si siguiera un rastro invisible. Mark tensó la correa. Su instinto le decía que aquello era algo más que una falsa alarma. La terminal quedó en silencio. Cientos de ojos se quedaron inmóviles, clavados en la escena. De repente, Rex se detuvo, levantó la cabeza y dejó escapar un profundo gruñido gutural que heló la sangre de Mark. Fuera lo que fuese, aquello era solo el principio. La niña temblaba en medio de la terminal, aferrada con tanta fuerza a su mochila rosa que se le pusieron blancos los nudillos. El ruido a su alrededor se había desvanecido en un borrón. Lo único que oía era el profundo e incesante ladrido del pastor alemán. El eco rebotaba en las paredes de cristal, atravesándole el pecho, y las lágrimas brotaron de sus brillantes ojos verdes. «Por favor», susurró con la voz quebrada. «No he hecho nada». Le temblaba el labio inferior mientras miraba al imponente oficial, que forcejeaba para sujetar al perro. No entendía por qué estaba pasando esto. Apenas unos instantes antes estaba emocionada. Su madre le había dicho que iban a volar a un lugar nuevo, un lugar seguro. Y ahora esto. A pocos metros, los pasajeros murmuraban. Algunos con lástima, otros con recelo. «Pobre niña». «¿Qué esconde?».
Quizás sea una trampa. Sus voces se mezclaban en una nube de miedo y prejuicio que la hacía sentir cada vez más pequeña. De repente su mochila le pesaba más. La miró confundida. Era la misma mochila que siempre llevaba con sus lápices de colores, su libro de cuentos y su conejo de peluche. Su madre la había cerrado con cremallera esa mañana y le había dicho que no la abriera hasta llegar al avión. «Pórtate bien», le había dicho con una sonrisa, pero ahora esa sonrisa la atormentaba. El perro ladró de nuevo, esta vez más fuerte, y ella retrocedió tambaleándose. «¡Por favor, que pare!», gritó. Una lágrima rodó por su mejilla y salpicó la manga de su chaqueta. El agente Mark se acercó, bajando la voz. «Tranquila, cariño», dijo con dulzura, intentando calmarla. «Está bien. Solo tenemos que asegurarnos de que todo esté bien. ¿De acuerdo?». Asintió, apenas capaz de hablar. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía. El gruñido del perro ya no era de enfado. Sonaba casi desesperado. «Lo prometo», susurró, aferrándose a su bolso. «No hice nada malo». Las orejas de Rex se movieron, y por un momento, el ladrido se suavizó hasta convertirse en un gemido bajo. Los ojos de la niña se encontraron con los suyos, asustados pero buscando comprensión. Y en ese silencioso intercambio entre una niña aterrorizada y un perro policía decidido, Mark intuyó algo más profundo, algo que le decía que no se trataba de miedo contra amenaza. Era miedo contra la verdad. El agudo crepitar de una radio rompió el caos. Unidad 7. Tenemos una situación en la puerta 12. Respuesta canina en curso. En cuestión de segundos, agentes de seguridad uniformados inundaron la terminal, abriéndose paso entre los pasajeros atónitos. Sus botas resonaban contra el suelo pulido, y sus ojos escudriñaban la multitud como si esperaran una amenaza inminente. «¡Retrocedan todos!», gritó un agente alto, levantando la mano. La multitud se dispersó en un silencio nervioso, formando un amplio círculo alrededor de la escena. En el centro estaba Mark, sujetando la correa de Rex, y la niña pelirroja, paralizada, aferrada a su mochila como si fuera un escudo. Rex ladró de nuevo, con un ladrido profundo y potente, la cola rígida y las orejas erguidas. El eco de su voz llenó cada rincón de la terminal, atrayendo más miradas curiosas. Algunos pasajeros empezaron a grabar, susurrando teorías que se propagaron como la pólvora. Amenaza de bomba, comida con drogas. Están revisando a una niña. Mark apretó la mandíbula. Odiaba esa palabra, niña. Ella no era sospechosa. Todavía no. Estaba asustada y Rex no la atacaba, solo alertaba. Pero para los demás, parecía un caos. 2 agentes de la TSA se acercaron con cautela. «Señor, tenemos que sujetar al perro», dijo uno de ellos, extendiendo la mano hacia su pistola tranquilizante. La voz de Mark cortó como el acero. «Ni se les ocurra». Su tono era bajo pero letal. Rex lleva años entrenado. Si reacciona, es porque tiene razón. El agente vaciló mirando a la niña temblorosa. «Es solo una niña, hombre». Mark no respondió. Se agachó junto a Rex, posando una mano firme en su espalda. «Tranquilo, muchacho. Enséñame qué es». El cuerpo de Rex tembló. Su nariz se movió mientras olfateaba el aire de nuevo, y luego tiró hacia la mochila. Ladró 2 veces con fuerza, en una alerta como la que Mark había escuchado cientos de veces durante redadas antidrogas y simulacros de bomba, pero nunca así. Sin ninguna urgencia, la agente de la TSA se inclinó hacia adelante con cuidado. «Cariño», le dijo a la niña, «¿podrías dejar tu bolso en el suelo, por favor?». La pequeña dudó. «Son solo mis cosas», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Mark suavizó la voz. «Lo sabemos, pero necesitamos echar un vistazo, ¿de acuerdo? Por seguridad». Tras una larga pausa, la chica se arrodilló lentamente y dejó la mochila en el suelo. El aire pareció congelarse.
Todas las miradas en la terminal se clavaron en aquella pequeña bolsa rosa. Rex bajó la cabeza, olisqueó una vez y gruñó con fuerza. Un sonido que hizo retroceder incluso a los agentes más duros. Algo no andaba bien dentro de esa bolsa, y Rex lo sabía. La terminal quedó en completo silencio. Se oía el zumbido de las luces del techo, el leve rugido de un avión afuera, y la respiración constante y pesada del pastor alemán, que estaba junto a la pequeña mochila rosa. Los ojos de Rex estaban fijos en ella, sin parpadear, inquebrantables, como si pudiera ver algo dentro que nadie más veía. El agente Mark Jensen se agachó aún más, sujetando con fuerza el arnés de Rex. Podía sentir cómo los músculos del perro temblaban de tensión. «¿Qué hueles, muchacho?», susurró. Rex respondió con un gruñido bajo, rozando con la nariz la tela de la bolsa, con la cola rígida como una tabla. Los demás agentes permanecieron inmóviles, esperando. Uno finalmente habló. «Señor, ¿la abrimos?». Mark no respondió de inmediato. Algo en la bolsa le daba mala espina. No era miedo, era instinto, esa sensación que solo se aprende con años de servicio. Sus ojos recorrieron cada detalle. Las costuras de la cremallera estaban ligeramente torcidas y había un pequeño desgarro cerca de una esquina, cosido a toda prisa. Una mochila infantil no debería tener ese tipo de arreglo. «Espera», dijo en voz baja. «Nadie la toca todavía». Se volvió hacia la chica. «Cariño, ¿es tu bolso?». Ella asintió lentamente, con la voz apenas audible. «Sí, mi madre me lo dio esta mañana. ¿Te dijo algo al respecto? Solo me dijo que no lo abriera. Dijo que tenía una sorpresa para mí cuando lleguemos». A Mark se le revolvió el estómago. Ya había oído ese tono antes, de gente inocente que, sin saberlo, llevaba algo peligroso. Asintió hacia los agentes de la TESA. «Primero lo escanearemos. Nadie toca el contenido». Mientras entraba el escáner portátil, Rex empezó a dar vueltas en círculos, ansioso, quejándose entre dientes. Ya no era agresivo. Estaba preocupado. Mark ya había presenciado ese comportamiento una vez. Justo antes de que Rex detectara un dispositivo activo durante un simulacro militar años atrás. «Mark», susurró un oficial mirando el monitor. «Tienes que ver esto». Mark miró y sintió un escalofrío. La imagen de rayos X parpadeó en la pantalla, revelando el contenido de la mochila. Entre crayones, papeles y un conejo de peluche. Había tiras metálicas dispuestas en filas ordenadas, ocultas bajo una falsa capa de tela. «¿Qué es eso?», murmuró uno de los agentes. Mark no parpadeó. Su voz era tranquila, pero firme. «No es un juguete, es un trabajo a medida. Circuitos ocultos». Rex gruñó de nuevo, esta vez más fuerte. Sus instintos gritaban, y por primera vez, los de Mark también. El pulso de Mark latía con fuerza en sus oídos, mientras la imagen de rayos X parpadeaba de nuevo. Los contornos metálicos eran demasiado ordenados, demasiado simétricos para ser aleatorios. Lo que fuera que hubiera dentro de esa mochila no debería estar ahí. «De acuerdo», dijo en voz baja. Todos retrocedieron. 2 agentes de la TSA se ajustaron los guantes. Uno de ellos, un joven recién salido de la academia, tragó saliva con dificultad. «Señor, ¿estamos seguros de que podemos abrirlo?». Mark miró a Rex, que ahora permanecía completamente quieto, con la mirada fija en la bolsa. «Si no lo fuera», dijo Mark en voz baja, «no estaría tan tranquilo, pero estamos esperando algo, así que vayamos despacio». El agente abrió la cremallera de la capa superior. Dentro, a primera vista, todo parecía normal. Un libro para colorear, una chocolatina a medio comer y un dibujo arrugado de un perro que se parecía sospechosamente a Rex. La tensión en la habitación se relajó un poco. Entonces el oficial metió la mano más adentro. Sus dedos rozaron algo duro bajo la tela. Se detuvo. «Señor, hay un doble fondo». Mark contuvo el aliento. «Ábralo». El oficial deslizó con cuidado una pequeña cuchilla a través del forro y lo levantó.
Bajo la tela rosa había un compartimento oculto, perfectamente cosido, casi invisible desde el exterior. Dentro, envuelto en varias capas de tela suave, había varias finas placas metálicas, docenas de ellas, cada una del tamaño de una moneda. El joven oficial frunció el ceño. ¿Qué son estas baterías? Mark tomó una y la sostuvo bajo la luz portátil del escáner. El reflejo brilló de forma extraña. No, murmuró. Son microchips encriptados, hechos a medida. No es algo que un niño llevaría consigo. Rex gruñó en voz baja de nuevo, moviendo la cola con agitación. Sus ojos iban de las patatas fritas a la niña. Mark notó el cambio. Rex no la estaba acusando, la estaba protegiendo. La pequeña empezó a llorar suavemente. Por favor, no lo sabía, mamá me lo preparó. El tono de Mark se suavizó. Te creo, cariño, pero necesito encontrar a tu madre. De acuerdo. ¿Saben dónde está? Sollozó y señaló débilmente hacia las puertas de embarque. Dijo que iba a comprar jugo, pero no ha regresado. A Mark se le revolvió el estómago. Miró a su equipo. No fue por jugo. Los oficiales intercambiaron miradas. La tensión volvió como una tormenta. Mark guardó con cuidado la patata frita en la bolsa y la cerró a medias. Tenemos algo más grande de lo que pensábamos, dijo en voz baja. Rex aguzó el oído, alerta de nuevo, y sus ojos escudriñaron la multitud. En algún lugar de ese mar de viajeros, alguien los observaba. Justo cuando los agentes empezaban a acordonar la zona, una voz frenética resonó por la terminal. ¡Emma! ¡Emma! ¿Dónde estás? Todas las miradas se volvieron hacia él. Una mujer de unos 30 años corrió hacia la multitud, con el pelo algo revuelto y los ojos desorbitados por el pánico. Llevaba un abrigo largo gris y sujetaba con fuerza una tarjeta de embarque. «Es mi hija. Por favor, no le hagan daño». La niña jadeó y se giró bruscamente. «¡Mamá!», gritó, extendiendo las manos temblorosas. Mark entrecerró los ojos al instante. Algo en aquella mujer no le daba buena espina. Su pánico parecía real. Pero sus movimientos eran demasiado ensayados, demasiado bruscos. Ni siquiera miró a los agentes ni al perro que ladraba. Fue directa a la mochila. «Señora, deténgase ahí», ordenó Mark, interponiéndose entre ella y la mochila. La mujer se quedó paralizada, respirando con dificultad. «¿Qué está pasando? ¿Por qué rodean a mi hija? Es solo una niña». Su voz tembló con el tono perfecto de una madre preocupada. Pero sus ojos se desviaron solo un instante hacia la bolsa rosa entreabierta en el suelo. Mark lo notó. «Tu hija está bien», dijo despacio. «Solo tenemos algunas preguntas sobre esta bolsa. Tú la preparaste, ¿verdad?» «Sí», respondió ella rápidamente. «Demasiado rápido. Son solo sus juguetes». Rex gruñó de nuevo, con un tono bajo y amenazante. Los ojos de la mujer se dirigieron rápidamente hacia el sonido, y por primera vez, el miedo cruzó su rostro, no por el perro, sino por lo que pudiera revelar. «Señor», susurró uno de los agentes de la TSA. «Mire sus manos». Mark lo hizo. Temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. Sus uñas tenían tenues rastros de residuos metálicos, del mismo tono plateado opaco que combinaba con las virutas ocultas. «Señora», dijo Mark en voz baja. «Necesito que vengas con nosotros», dijo ella, palideciendo. «No puedes hacer esto». «Conozco mis derechos», ladró Rex, lanzándose hacia adelante, no para atacar, sino para bloquearle el paso. La chica gritó, aferrándose al brazo de Mark. Por un instante, todo se detuvo. Los agentes, la multitud, la chica sollozando en la manga de Mark, los ojos de la mujer desorbitados por la culpa. Y entonces la verdad empezó a resquebrajarse tras la fachada. Porque cuando la mujer por fin volvió a hablar, su voz temblaba con algo que no era miedo. Era desesperación. La pesada puerta metálica se cerró de golpe tras ellos, aislándolos del ruido de la terminal. Las luces fluorescentes
Zumbaban débilmente en lo alto, proyectando un brillo frío en la pequeña sala de seguridad. Dentro, 2 sillas estaban frente a una mesa de metal. La niña estaba sentada en una, con las piernas colgando nerviosamente, aferrada a su mochila rosa. Frente a ella, la mujer que decía ser su madre permanecía rígida y pálida, con la mirada esquiva entre los agentes. Rex caminaba inquieto cerca de la puerta, con las uñas golpeando el suelo. Cada pocos segundos, se detenía. Olfateaba el aire y gruñía suavemente, como si supiera que algo seguía sin estar bien. Mark se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada fija en la mujer. «Señora», comenzó con calma, «necesitamos que nos explique qué hacían esos microchips en el bolso de su hija». Ella negó rápidamente con la cabeza. «No lo sé, compré el bolso a un vendedor ambulante. Quizá el... alto». El tono de Mark se endureció. «No me mientas», dijo la mujer, pero se quedó paralizada. Le temblaba el labio inferior, pero no habló. Mientras tanto, la niña los miraba a ambos, confundida. «Mamá», susurró. «¿Qué pasa?». La mujer se giró hacia ella, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Tranquila, cariño. Mamá lo está arreglando». Pero Rex gruñó de nuevo, esta vez más fuerte, con el pelo erizado, la cola rígida y el cuerpo inclinado protectoramente hacia la niña. Mark lo notó enseguida. «Interesante», murmuró. «No la está protegiendo a usted, señora. La está protegiendo de usted». La compostura de la mujer se quebró. «Eso es ridículo», espetó. «Solo es un perro». «Sí», dijo Mark en voz baja. «Un perro que salvó más vidas de las que puedas imaginar». Asintió hacia otro agente que se adelantó con una tableta. «Revisamos las grabaciones de seguridad», continuó Mark. «No le compraste esa mochila a nadie. Se la diste tú mismo justo antes de registrarte». La mujer palideció. «¡Eso no es cierto!», gritó poniéndose de pie de golpe. Rex ladró con fuerza y en tono de advertencia, obligándola a volver a sentarse. Mark no la apartó de la mirada. «Se acabó mentir. Necesitamos saber quién te dio esos chips y qué pensabas hacer con ellos». La mujer bajó la mirada, con los hombros temblando. «No lo entiendes», susurró, con lágrimas en los ojos. «Si hablo, me matarán». La voz de Mark se suavizó un poco. «Entonces ayúdanos a detenerlos». Rex se sentó junto a la niña, con la mirada fija en la mujer temblorosa, como si ya supiera que ocultaba más de lo que admitía. Y en el fondo, Mark también lo sabía. El aire en la sala de seguridad se sentía más denso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Las manos de la mujer temblaban sobre la mesa metálica, con los nudillos blancos. Mark la observó con atención. El destello de miedo en sus ojos, la forma en que evitaba mirar a su hija, las tenues manchas metálicas en las yemas de sus dedos. Ya había visto esa mirada antes, la de alguien atrapado entre la culpa y la supervivencia. «Háblame», dijo Mark en voz baja. «¿Para qué eran esas patatas fritas?». La mujer no respondió. Apretó los labios y negó con la cabeza. «No lo entenderías», gruñó Rex, dando vueltas lentamente cerca de su silla. Sus orejas se movían con cada roce de ella, como si pudiera presentir las mentiras antes de que las pronunciara. Mark se inclinó hacia adelante. «¡Pruébame!», exclamó finalmente la mujer quebrándose. «Dijeron que solo eran aparatos electrónicos», susurró, con lágrimas que le recorrían el rostro. «Me dijeron que los escondiera en la mochila de mi hija, que nadie sospecharía de una niña. No quería hacerlo, pero necesitaba el dinero. Mi marido se ha ido y estamos ahogados en deudas. Prometieron que no tenía consecuencias». A Mark se le hizo un nudo en el estómago. Había oído esa historia demasiadas veces. Gente corriente involucrada en crímenes extraordinarios. «¿Quiénes son?», preguntó ella con vacilación, mirando el espejo unidireccional detrás de él. «Nos están vigilando», susurró. «Siempre nos vigilan», Rex ladró con fuerza, sobresaltando a todos en la habitación.
Giró la cabeza hacia la puerta, con las orejas erguidas y la nariz dilatada. Mark frunció el ceño. «¿Qué pasa, muchacho?» Un guardia de seguridad entró apresuradamente, sin aliento. «Señor, acabamos de consultar la base de datos de rayos X. Esos microchips no son para aparatos electrónicos». El pulso de Mark se aceleró. «Entonces, ¿qué son?» El guardia tragó saliva con dificultad. «Unidades de rastreo y cifrado, utilizadas para transferir datos indetectables entre servidores del mercado negro. Quien las instaló traficaba con identidades robadas». Mark se volvió hacia la mujer. «Estabas traficando con identidades digitales a través de los controles de seguridad del aeropuerto». Sus lágrimas brotaron con más fuerza. «No sabía qué eran. Me dijeron que era seguro. ¿Quién te lo dijo?» Ella dudó. Luego susurró un nombre que heló la sangre de Mark. Era el mismo alias vinculado a una serie de casos, sin resolver de contrabando en aeropuertos que abarcaban 3 países. Rex ladró de nuevo, esta vez con más fuerza, tirando hacia la chica. Mark se arrodilló junto al perro policía. «¿Qué pase, amigo?» Rex olfateó la chaqueta de la niña y luego el bolsillo lateral de su mochila. Mark lo siguió con la mirada. «Un momento». Abrió con cuidado un pequeño bolsillo interior. Oculto en su interior, pegado con cinta adhesiva al forro, había un último microchip, más grande que los demás, envuelto en papel de aluminio. Mark lo levantó a la luz. «Este es diferente», murmuró. El agente lo escaneó rápidamente. La pantalla parpadeó y apareció una cadena de datos encriptados. Mark la miró incrédulo. «No son solo identidades robadas», dijo lentamente. «Esta contiene códigos de acceso al aeropuerto». Rex gimió suavemente, bajando la cabeza. La sala quedó en silencio, y en ese silencio todos se dieron cuenta de que no se trataba solo de contrabando. Era sabotaje. El silencio en la sala de seguridad era ensordecedor. El zumbido de la luz fluorescente parecía ahora más fuerte. Cada parpadeo reflejaba la tensión que llenaba el espacio. El oficial permanecía inmóvil, mirando el microchip que brillaba tenuemente bajo la luz del escáner. Rex estaba sentado junto a Mark, con la cabeza ligeramente ladeada y las orejas inquietas, como si incluso él esperara una respuesta que nadie encontraba. Mark se giró hacia la mujer. «Estos códigos podrían haber paralizado los sistemas del aeropuerto. Esto no es solo contrabando, es una brecha coordinada. Tienes que empezar a decir la verdad». La mujer se cubrió el rostro con las manos, sollozando. «No lo sabía. Juro que no sabía qué eran». Pero antes de que Mark pudiera responder, una vocecita rompió el silencio. «No era mamá», susurró la niña. Todas las miradas se volvieron. La voz de la niña temblaba mientras abrazaba su conejo de peluche, con los ojos muy abiertos y brillantes. «No fue mamá quien me dio las tarjetas brillantes», dijo en voz baja. «Fue la señora del avión». A Mark se le heló la sangre. «¿Qué señora, cariño?» Se sentó a mi lado cuando mamá fue al baño. Dijo que era amiga de mi mamá y que quería darme una sorpresa. La niña sollozó. Metió algo en mi mochila y me dijo que no le dijera a nadie. Dijo que eran dulces para después. Mark intercambió una mirada con los otros oficiales. «¿La vio tu mamá?» La mujer negó con la cabeza horrorizada. «No me separé de ella ni un minuto». «Pero eso fue suficiente», murmuró Mark. Se giró hacia la niña arrodillada para quedar a su altura. «¿Recuerdas cómo era la señora?» La niña dudó, pensativa. Tenía el pelo largo y negro y las uñas rojas. Olía a flores y llevaba una placa. Mark se quedó helado. «¿Una placa?» La niña asintió. «Como la tuya», dijo que trabajaba en el aeropuerto. Por un momento, nadie habló. Entonces lo comprendió de golpe. El enemigo no estaba fuera del sistema. Estaba dentro. Rex gruñó en voz baja, con la mirada fija en la ventana. Sus instintos se agudizaron de nuevo, más que nunca. Mark siguió su mirada hasta el pasillo, más allá del cristal, donde una mujer de larga cabellera negra los observaba desde lejos.
Se giró y desapareció entre la multitud antes de que nadie pudiera moverse. ¡Cierren el cerco!, gritó Mark poniéndose de pie de un salto. ¡Está aquí! Los agentes corrieron hacia la salida con las radios crepitando. Las alarmas empezaron a sonar. Rex se abalanzó hacia la puerta, ladrando furiosamente. Sus instintos, una vez más, lo guiaban. La niña se cubrió el rostro con las manos, temblando. Dijo que era buena. Sollozó. La voz de Mark era firme, su corazón latía con fuerza. No, cariño, no era simpática. Miró hacia el pasillo, entrecerrando los ojos. Era a quien hemos estado buscando todo este tiempo. El estridente sonido de la alarma de seguridad rompió el silencio de la habitación. Luces rojas parpadearon en el pasillo y el sonido apagado de las radios resonó de repente. Mark irrumpió por la puerta con Rex a su lado, sus pasos resonando en las baldosas. «Se dirige a la puerta 9», gritó una voz por la radio. Los pasajeros gritaron cuando la mujer de larga cabellera negra corrió a toda velocidad por la terminal, abriéndose paso entre la multitud. Su credencial del aeropuerto brillaba bajo las luces fluorescentes. A simple vista, parecía tranquila, una funcionaria más respondiendo al caos. Pero Rex no se dejaba engañar. Tiró de la correa, tensando los músculos, y sus gruñidos fueron profundos y guturales. Mark apenas lograba seguirle el ritmo. «¡Vamos, Rex, rastreador!». El perro policía se lanzó hacia adelante, con el hocico pegado al suelo y la cola rígida, siguiendo el rastro a través del laberinto de carritos de equipaje y barreras de seguridad. El rastro era fuerte. Perfume mezclado con cuero sintético, directo al pasillo de mantenimiento restringido. 2 agentes interceptaron a la sospechosa, gritándole que se detuviera. Ella se giró bruscamente, arrojó su placa a un contenedor de basura y cerró de golpe una puerta cortafuegos tras de sí. La alarma sonó aún más fuerte, cerrando el ala este. Mark dio la orden, agarrando la radio. «Nadie se va hasta que la tengamos detenida». Rex ladró una vez, con voz aguda y decidida, y se abalanzó hacia adelante, abriendo la puerta de un empujón. El pasillo, tenuemente iluminado, estaba vacío. Solo resonaba el lejano zumbido de la maquinaria. «Está intentando llegar al túnel de servicio», murmuró Mark observando el lugar. «Si llega allí, desaparecerá entre la zona de carga del aeropuerto». Se movían rápido, con Rex a la cabeza. Su nariz se movió, captando el más mínimo movimiento. Luego se detuvo, con las orejas atentas, mirando una fila de maletas alineadas cerca de un montacargas. Los instintos de Mark se activaron. «Se cambió de ropa», dijo en voz baja. «Está disfrazada». Una figura salió de detrás del ascensor, vestida con un uniforme más limpio y la cabeza gacha bajo una gorra. Por un instante, el disfraz funcionó hasta que Rex ladró y se abalanzó sobre ella. La mujer se quedó paralizada. «¡No se muevan!», gritó Mark, con el arma desenfundada. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, arrojó algo al suelo. Un pequeño dispositivo negro. Una nube de humo se elevó, llenando el estrecho pasillo. Los agentes tosieron y tropezaron. La visibilidad se desvaneció en segundos. Entre la bruma, Rex cargó hacia adelante, ignorando el humo. Su potente ladrido resonó como un trueno. Se produjo un forcejeo, más bien un golpe sordo, un grito, un estruendo metálico. Cuando el humo se disipó, Rex había inmovilizado a la mujer contra el suelo, mordiéndole la manga del uniforme. «¡Bien hecho!», jadeó Mark, apresurándose a esposarla. «Tienes». Mientras los agentes la ponían de pie, recuperó la calma. Sonrió con suficiencia. «¿Crees que esto termina conmigo?», dijo ella en voz baja. «No tienes ni idea de hasta dónde llega». Mark la miró con frialdad. «Ya lo veremos». Detrás de él, Rex permanecía erguido, con el pecho agitado, la mirada fija en ella, como desafiándola a cometer un error. Y en ese instante, todos supieron que no se trataba de un simple fiasco. Fue el comienzo del desentrañar una de las estafas aeroportuarias más sofisticadas del mundo,
La sala de interrogatorios estaba más fría esta vez. La mujer permanecía sentada con las muñecas esposadas a la mesa metálica. Su cabello negro, antes impecable, ahora estaba revuelto. Sin embargo, su expresión había cambiado. No había miedo, ni pánico. Solo una calma fría e inquietante. Mark estaba de pie frente a ella, con los brazos cruzados, mientras Rex descansaba junto a la puerta sin apartar la vista de ella. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido que rompía el silencio. «Has estado ocupado», dijo Mark finalmente, dejando caer un archivo bajo la mesa. 6 aeropuertos, 3 países. Siempre el mismo patrón. Chips de datos escondidos en las pertenencias de los niños. Contrabandeados ante las narices de seguridad. La mujer sonrió levemente. «Has hecho tu tarea». «No toda», dijo Mark, «porque tu credencial no era falsa. La rastreamos. Está registrada a nombre de una empleada de este mismo aeropuerto. Una que supuestamente murió en un accidente de coche hace 6 meses. Su sonrisa se desvaneció. «Así que la encontraste. Eres ella», respondió Mark. «O al menos la mujer que suplantó su identidad». Por primera vez, la máscara se le cayó. Apretó la mandíbula y apartó la mirada. «Cree que está salvando gente, agente», murmuró. «Pero no entiendes cómo funciona este mundo. Cierras una ruta y se abre otra. No se trata de aeropuertos, sino de control». Mark se inclinó hacia adelante, con voz baja. «Entonces ayúdame a entender. ¿Quién lo dirige?» Ella levantó la vista, con los ojos brillantes. «No me creerías si te lo dijera». Rex gruñó en voz baja, captando la atención como si pudiera percibir el engaño tras cada palabra. Mark golpeó la mesa con la mano. «Pruébame», dijo la mujer sin inmutarse. «Estás persiguiendo fantasmas», respondió con frialdad. «Solo soy una pieza más en un sistema que nos supera a todos». Mark exhaló bruscamente y retrocedió. «Ya veremos», señaló con la cabeza a otro oficial. «Revisa su historial de llamadas, sus movimientos bancarios, sus registros de vuelo, todo. Siempre hay un rastro». Cuando el agente salió del coche, Mark se volvió hacia ella. «Usaste a esa niña, una niña inocente. Te escudaste en su miedo. Pudiste haberla matado». Su expresión se suavizó por un instante. Un destello de arrepentimiento, casi humano. «Nunca quise hacerle daño», susurró. «Me recordaba a mi propia hija». El rostro de Mark se endureció. «Perdiste ese derecho en el momento en que elegiste esta vida». Se giró hacia la puerta y gritó. «Aquí se acabó». Pero mientras se alejaba, la mujer habló por última vez con una voz escalofriantemente tranquila. «No está a salvo, ¿sabes? Ninguna lo está». Mark se quedó helado. «¿Qué quieres decir?» La mujer esbozó una leve sonrisa. «Ya hay más maletas en otros vuelos». El corazón de Mark se aceleró al oír las últimas palabras de la mujer resonar en su mente. «Ya hay más maletas en otros vuelos». Salió furioso de la sala de interrogatorios, agarrando su radio. «Todas las unidades. Tenemos paquetes adicionales, posibles explosivos o dispositivos con datos, colocados en vuelos de salida. Cierren todas las terminales ahora». «Entendido», respondieron las voces, superponiéndose presas del pánico. Las sirenas volvieron a sonar por todo el aeropuerto, y las luces rojas parpadeaban en lo alto. Los pasajeros gritaban mientras los agentes se apresuraban a evacuar las puertas de embarque y registrar los aviones que partían. Rex ya estaba en alerta, caminando de un lado a otro, con la mirada fija entre los agentes. Mark se arrodilló a su lado, sujetándolo por el cuello de la camisa. «Encontraste al primero, amigo. Te necesito de nuevo. Encuentra a los demás». Rex ladró una vez, fuerte y seguro. Luego se abalanzó hacia adelante, con el hocico pegado al suelo, y comenzó a correr a toda velocidad por la terminal, esquivando equipaje esparcido y pasajeros aterrorizados. «¡Abran paso!», gritó Mark, corriendo tras él.
¡Unidad canina de la policía! ¡Apártense! Los movimientos de Rex eran rápidos, precisos, decididos. Su entrenamiento se impuso. Rastreo de olores, reconocimiento de patrones, filtrado de sonidos. El mundo para él era un mapa de señales invisibles. Y en ese momento, un olor destacaba por encima de todos. El mismo toque metálico que había detectado en la mochila de la chica. Lo siguió por el pasillo hacia la puerta 18. El vuelo a Londres estaba a punto de despegar. «Detengan ese avión». Mark gritó por la radio. «Puerta 18, detengan el embarque». Rex saltó a la cinta transportadora, olfateando el flujo de equipaje que cargaban en el avión. Ladró 3 veces, su señal de alerta. Mark se subió a su lado y abrió una de las maletas etiquetadas. Dentro había microchips idénticos ocultos bajo capas de tela. «Encontré uno», dijo Mark. «Desactívalo y revisa el resto». Rex no se detuvo. Corrió hacia otra puerta, ignorando el caos. En la puerta 22 ladró de nuevo. Luego gruñó suavemente, arañando una maleta que ya había pasado la inspección. El encargado la abrió con cuidado, revelando un compartimento oculto similar. En cuestión de minutos, los agentes recuperaron 4 bolsas más, todas marcadas con el mismo código de contrabandista. La crisis había terminado, pero solo porque Rex había encontrado lo que ninguna máquina pudo detectar a tiempo. Al amanecer, Mark se arrodilló junto a Rex y le acarició la cabeza. «Lo hiciste de nuevo, compañero», susurró con la voz quebrada. Rex jadeó suavemente, moviendo la cola, con la mirada tranquila. Misión cumplida. Mark sonrió levemente. «A veces», dijo en voz baja, «el mejor detective del mundo no lleva placa». Y por primera vez esa noche, el aeropuerto por fin se quedó en silencio. Salvado por un héroe de 4 patas y un corazón que nunca dudó. El caos por fin se había calmado. Las luces intermitentes se atenuaron, las sirenas se perdieron en la distancia, y la última bolsa de contrabando había sido asegurada. La terminal, antes sumida en el pánico, volvió a estar en silencio, ahora solo interrumpida por los exhaustos oficiales y el suave zumbido del intercomunicador. Mark estaba sentado en un banco cerca del control de seguridad, con Rex descansando a sus pies. El pecho del pastor alemán subía y bajaba lentamente, y su pelaje brillaba bajo la luz fluorescente. Había cumplido con su deber una vez más. Al otro lado de la habitación, la niña pelirroja, envuelta en una manta calentita, abrazaba a su conejo de peluche. Parecía pequeña y perdida, con los ojos aún hinchados de tanto llorar. Un agente le ofreció zumo, pero apenas lo probó. No dejaba de mirar hacia la puerta, esperando algo. Mark se acercó y se agachó a su lado. «Hola, pequeña», le dijo en voz baja. «Lo hiciste muy bien hoy. Fuiste muy valiente». La niña levantó la vista y su voz fue apenas un susurro. «¿Mamá va a ir a la cárcel?» Mark dudó. «Todavía estamos viendo qué pasa», dijo con dulzura. «Pero ahora estás a salvo, y eso es lo que importa». Antes de que pudiera decir nada más, la puerta se abrió de golpe y una mujer entró corriendo, con los ojos rojos y desorbitados. «¡Emma!», gritó. La niña levantó la cabeza de golpe. «Mamá», soltó su conejo de peluche y corrió a los brazos de la mujer. La madre se desplomó de rodillas, abrazando a su hija con tanta fuerza que parecía que no la iba a soltar jamás. Las lágrimas corrían por sus rostros. Mark observaba en silencio con un nudo en la garganta. La madre biológica, la que había buscado a su hija durante 2 días tras su desaparición, la abrazó como si el mundo le hubiera sido devuelto. Rex meneó la cola suavemente y se acercó. La mujer alzó la vista entre lágrimas y le sonrió. «¿Es este el perro que la encontró?» Mark asintió. «Rex no solo la encontró», dijo en voz baja. «Le salvó la vida». La mujer extendió la mano y posó una mano temblorosa sobre la cabeza de Rex. «Gracias», susurró ella. «Eres nuestro ángel».
Rex se dejó llevar por su tacto, con la mirada dulce y moviendo la cola una vez, como si entendiera cada palabra. Por primera vez en horas, Mark sintió que se le quitaba un peso de encima. Miró a Rex y sonrió. «Supongo que te has ganado otra cena de bistec, compañero». Rex respondió con un pequeño ladrido. No fuerte ni temible, solo orgulloso. Un ladrido que decía, misión cumplida. El cielo nocturno sobre el aeropuerto aún brillaba tenuemente cuando los primeros rayos del alba comenzaron a despuntar. El caos de las últimas horas se había desvanecido en silencio, reemplazado por el zumbido lejano de los aviones que partían. Para la mayoría, era una mañana más. Pero para el oficial Mark Jensen y su fiel compañero canino Rex, aquello parecía el fin de una vida. Mark estaba de pie afuera, cerca de la valla de la pista, con la chaqueta holgadamente sobre los hombros. A su lado, Rex permanecía tranquilo e inmóvil, observando cómo los aviones se elevaban uno a uno hacia la luz dorada. El viento le despeinaba el pelaje, trayendo consigo el tenue aroma a combustible de avión y a libertad. «¿Sabes?», dijo Mark en voz baja, mirando a su compañero. «Llevo 10 años en este trabajo. He visto a criminales mentir, a gente entrar en pánico, a máquinas fallar». Hizo una pausa, suavizando la voz. «Pero tú nunca dudas, nunca vacilas, simplemente lo sabes». Rex giró la cabeza, clavando la mirada en su supervisor como si comprendiera cada palabra. Mark sonrió levemente. «Salvaste a esa niña, Rex, y evitaste algo que ninguno de nosotros pudo prever». Se arrodilló y le puso una mano en el lomo al perro. «Eres más que un perro policía, amigo. Eres un guardián». Detrás de ellos, las puertas de la terminal se abrieron. La niña pelirroja y su madre salieron de la mano. La niña reconoció a Rex al instante y corrió hacia él, riendo a carcajadas en el aire matutino. «¡Rex!», gritó, rodeándole el cuello con sus bracitos. «Mamá dice, eres un héroe». Rex permaneció inmóvil, con la cabeza ligeramente gacha, moviendo la cola lenta y suavemente, con paciencia y amabilidad. La mujer le sonrió a Mark, con los ojos llenos de gratitud. «Nunca olvidaremos lo que hicieron». Mark asintió con un nudo en la garganta. «Solo hacíamos nuestro trabajo, señora». Mientras se alejaban, la chica se giró por última vez y les saludó con la mano. «Adiós, Rex», dijo. El pastor alemán respondió con un solo ladrido, uno que llenó de orgullo a Mark. Volvió la vista hacia el sol naciente y dijo en voz baja: «Sabes, Rex, la gente se pasa la vida intentando ser héroes, pero a veces los verdaderos héroes no llevan uniforme. No hablan nuestro idioma». Hizo una pausa, mirando a su compañero. «Simplemente siguen sus corazones y salvan los nuestros en el proceso». Rex se acercó más, apoyando suavemente la cabeza en la pierna de Mark. El oficial sonrió. El peso de la noche por fin se disipaba. En algún lugar de la terminal, un anuncio resonó. «Todos los vuelos tienen autorización para partir». Pero para Mark y Rex, la misión ya estaba cumplida. Juntos se volvieron hacia el amanecer. Un hombre, un perro, caminando lado a lado hacia el nuevo día. Porque a veces el ladrido más fuerte del mundo es el que salva una vida.